El pánico se ha apoderado de los mercados europeos. La noticia ha caído como una bomba. Donald Trump ha anunciado nuevos aranceles del 25% sobre el acero y el aluminio que importa a Estados Unidos. Empresas, inversores, gobiernos, todos han entrado en una especie de espiral de incertidumbre y se preguntan cuál será el impacto real de esa medida. ¿Es la antesala de una guerra comercial todavía más agresiva? ¿Tiene Europa una respuesta contundente o seguirá atrapada en su maraña burocrática mientras el mundo avanza a un ritmo que yo diría que es implacable? El comercio mundial es como un gigantesco tablero de ajedrez donde cada pieza representa a una nación y cada movimiento es una política económica. Durante años Europa ha jugado con la precaución de un viejo general romano, confiando en su estructura normativa y su cohesión interna. Pero el mundo ha cambiado y ahora, mientras otras potencias avanzan con estrategias agresivas, la Unión Europea parece un imperio al borde de la decadencia, atrapado en su propio formalismo. Quédate, porque detrás de la decisión de imponer aranceles hay mucho más que no se está contando, y detrás de la respuesta europea hay mucha impostura. Por eso no te vayas, que lo de hoy también te interesa. Los aranceles han sido una herramienta económica fundamental desde la antigüedad. En el Imperio Romano se cobraba algo llamado portoria sobre mercancías que atravesaban sus fronteras. Era una especie de impuesto. Durante la Edad Media, los señores feudales imponían peajes y tasas al comercio entre los feudos. El mercantilismo de los siglos XVI hasta el XVIII intensificó el uso de aranceles. Las potencias europeas los empleaban para proteger sus industrias nacionales y mantener una balanza comercial positiva. España incluso estableció el sistema de flotas y galeones con estrictos controles arancelarios sobre el comercio con sus colonias. En la Revolución Industrial se marcó un punto de inflexión. Gran Bretaña, inicialmente muy proteccionista, adoptó el libre comercio al derogar las leyes de granos en 1846. Esto influyó que otras naciones europeas también lo hicieran, aunque Estados Unidos mantuvo aranceles altos para desarrollar su industria. Entre 1870 y 1914 hubo una reducción general de aranceles, pero la Gran Depresión revirtió esa tendencia. La ley Smoot-Hawley de 1930 en Estados Unidos elevó significativamente las tarifas y provocó represalias internacionales que agravaron la crisis económica. Tras la Segunda Guerra Mundial, el GATT, lo que era el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1947 y posteriormente la Organización Mundial del Comercio en 1995, promovieron la reducción sistemática de aranceles. Sin embargo, siguen siendo relevantes como instrumento de política comercial, especialmente en países en desarrollo que buscan proteger sus industrias nacientes o sectores de tipo estratégico. Pero las guerras comerciales de hoy, las que tenemos sobre la mesa, demuestran que los aranceles continúan siendo una herramienta de negociación y de presión económica internacional, algo que no solo en esa relación histórica hay muestras que esto no es nuevo, sino que desde hace al menos 16 años han sido ya una constante en la propia economía global. No es nuevo todo esto. Los paneles solares, los vehículos eléctricos y las tecnologías chinas han sido objeto de barreras que poco tienen que ver con Trump y mucho con su inercia proteccionista de largo recorrido. En Europa lo hemos hecho. Sin embargo, cada vez que la administración estadounidense refuerza su postura, los medios lo presentan como una novedad y no lo entiendo e ignoran que esas dinámicas comerciales pues llevan tiempo en marcha. El pánico tiene justificación, pero igual no tanto. El mercado, lejos de sorprenderse, se ajusta a esta realidad normalmente con reacciones que a veces son más o menos volátiles, pero, como ya comenté en un vídeo anterior, el presidente estadounidense Donald Trump podría estar persiguiendo otro objetivo con esos aranceles o con esos anuncios, algo de lo que muy poco se está hablando y muy poca gente se está haciendo eco. Y es que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha puesto sobre la mesa una propuesta que está generando controversia: eliminar el impuesto sobre la renta y reducir el impuesto de sociedades en Estados Unidos al 15%. Es una idea que puede parecer muy radical, incluso inviable,
pero tiene fundamentos históricos y económicos que merecerían ser analizados. Desde su último discurso en el Congreso, Trump defendía ya la necesidad de volver a un sistema basado en impuestos indirectos como los aranceles, en lugar de gravar los ingresos de los ciudadanos. Algo que, como ya te he contado, se basa en la Gilded Age, que es, bueno, que si bien es cierto que tuvo un fuerte crecimiento entre 1870 y 1913 con esos altos aranceles, eso ocurrió en un contexto diferente. No se puede replicar todo exactamente. Era una economía en industrialización, abundantes recursos naturales, gran inmigración y avances tecnológicos muy significativos. Los aranceles no fueron el único factor de crecimiento. Ese argumento estaría ignorando otros elementos clave como la revolución industrial, la expansión territorial, el desarrollo del ferrocarril y la segunda revolución tecnológica. Además, la ausencia de impuestos en aquel momento sobre la renta se compensaba también con otros impuestos de tipo estatal y local. No es todo tal y como lo explican. Y es que la comparación con la economía actual no es fácil. Ahora es mucho más compleja, está globalizada, es problemática y además omite un rol que tienen los impuestos, en este caso de financiar infraestructuras, investigación, educación, programas sociales, que en aquellos momentos no existían. Por eso es lo que ahora mismo se está jugando, es otra cosa, política interna frente a otra que deberá atender el resto del mundo. Esa tasa del 25% sobre el acero y el aluminio que importa a Estados Unidos va a afectar directamente a Europa y en particular también a España. Esa medida, que entra en vigor ya, es parte de una estrategia proteccionista que busca reducir, en este caso, la dependencia de importaciones y a la vez pretende fortalecer la industria nacional de Estados Unidos. España, que exporta aproximadamente 300 millones de dólares en acero a Estados Unidos anualmente, va a ver cómo esa barrera comercial impacta directamente en nuestra balanza comercial. En términos generales, Europa también se enfrenta a una amenaza, yo diría que significativa, dado que sus exportaciones de acero y aluminio a Estados Unidos pues son un componente importante, esencial en varias cadenas de producción. Los sectores de automoción, el aeroespacial, la propia energía renovable que tanto se vende aquí podrían verse especialmente afectados. Las bolsas europeas lo han evidenciado hoy, han reaccionado con volatilidad a esta noticia porque hay empresas como ArcelorMittal que ha registrado caídas del 3%, mientras que Acerinox, que cuenta con producción en Estados Unidos, ha experimentado un repunte similar, pero al revés, en este caso en positivo, debido a la reducción de competencia exterior. Sin embargo, en todo esto va a haber dos perdedores. Por un lado, la industria manufacturera estadounidense, que se va a enfrentar a costos más altos y posibles represalias comerciales de la propia Unión Europea, y los manufactureros de Europa que necesiten activos o elementos o insumos que provengan de Estados Unidos. El impacto de este entorno en Europa es profundo y la reacción de sus líderes no hace más que evidenciar la falta de herramientas reales para contrarrestarlo. Olaf Scholz, el canciller alemán, asegura que la respuesta europea está lista en 1 hora. Eso dice. Pero, ¿qué significa realmente en 1 hora? En términos concretos, la Unión Europea no tiene una estrategia eficaz para enfrentarse a medidas proteccionistas impuestas desde el exterior. No podemos. La administración Trump ha dejado claro que la eliminación de aranceles estadounidenses pasará por el desmantelamiento de barreras europeas a sectores clave como el automóvil, la ganadería y la industria. Por eso, en este contexto, Europa se va a enfrentar a un dilema: o resistirse en nombre de su modelo burocrático, o ceder en favor de una mayor apertura comercial. Sin embargo, el problema central yo diría que radica en que la Unión Europea ha reducido drásticamente su capacidad de negociación. Mientras Estados Unidos y China juegan con cartas fuertes, tienen el póker ahí, como la energía, la tecnología, la defensa, resulta que Europa se ha encorsetado en sus regulaciones, que al final lo que hacen es limitar nuestro margen de maniobra. Por ejemplo, Francia, que ha exigido una respuesta inmediata de la Comisión Europea pidiendo que se impongan aranceles recíprocos a los productos estadounidenses, como ocurrió en 2018 cuando Trump ya aplicó medidas similares, en realidad es un canto al sol. Alemania también ha advertido que va a tomar represalias económicas si estas tarifas entran en vigor de forma permanente. Pues por mucho que digan, a pesar de estas declaraciones, la realidad es que Europa, por desgracia, sigue sin una estrategia sólida para responder al proteccionismo global. Estamos en manos de doña Úrsula y de todo el grupo este. ¿Qué debería hacer Europa para sobrevivir en un mundo proteccionista? Para que la Unión Europea pueda recuperar una posición de fuerza en el comercio global, porque va a ser así, necesita urgentemente,
y eso sí que lo tienen que hacer en una hora, implementar una serie de medidas estructurales. Por un lado, reducir la burocracia. La Unión Europea debe eliminar la maraña regulatoria que impide la inversión extranjera y limita la competitividad de sus empresas. Es fundamental que se simplifiquen las normativas y se flexibilicen los mercados, especialmente los que tienen que ver con el exterior. Un segundo punto sería apostar por sectores estratégicos, porque en lugar de seguir dependiendo de importaciones tecnológicas y energéticas, Europa debería ya de empezar a fortalecer sus industrias clave, fomentar la innovación de una vez y tener más producción interna, porque se está estrechando la industria europea. Deberíamos flexibilizar la política fiscal. Es necesario abandonar esa contabilidad creativa a base de imprimir y establecer una estrategia fiscal realista que no dependa de la inflación para reducir el déficit. Diversificar las relaciones comerciales también sería importante, porque Europa debería evitar la excesiva dependencia de Estados Unidos y China y explorar acuerdos comerciales pues con otras potencias emergentes que nos permitan ampliar el margen de maniobra. Y también se debería de fortalecer la defensa común. Es algo grave. La Unión Europea debe dejar de depender tanto de la OTAN y desarrollar una política de defensa propia que le otorgue cierta capacidad de negociación en un escenario geopolítico cada vez más complejo. Y 6. Debería recortar el gasto innecesario, y esto sí que va a costar, porque la reducción del déficit no puede basarse en trucos contables, como te decía, sino en una evaluación realista del gasto público que está disparado, priorizando la inversión productiva sobre el gasto superfluo. Los fondos Next Generation son el mayor ejemplo del despilfarro. No han servido para nada y se están gastando a mansalva. Y permitidme que haga un inciso sobre la región desde la que muchos veis este canal, Hispanoamérica. En este contexto de proteccionismo global y la creciente guerra comercial impulsada por políticas, como os he dicho, de Trump, se enfrenta a un panorama mixto. Por un lado, algunos países podrán beneficiarse de un posible redireccionamiento de inversiones y mercados en busca de alternativas a Estados Unidos e incluso a Europa, pero por otro lado, el proteccionismo puede agravar problemas que son estructurales en algunos países, en algunas economías que son dependientes de la exportación de materias primas y manufacturas a esas potencias. Si lo comparamos con el contexto europeo, Hispanoamérica ha vivido históricamente bajo la sombra de economías más grandes, siempre, y con una, yo diría, excesiva dependencia de mercados externos, lo que, al final, hace que toda Hispanoamérica sea vulnerable a este tipo de movimientos. Muchos de los países de Hispanoamérica exportan acero, aluminio y productos agrícolas a Estados Unidos y a Europa, por lo que los aranceles podrían claramente perjudicarlos directamente. Además, los efectos en la inversión extranjera, porque va a afectar ahí también, va a ser preocupante. Si Europa y Estados Unidos siguen incrementando barreras al comercio, los capitales podrían redirigirse hacia China o a bloques regionales más integrados, dejando a muchas economías, en este caso, por ejemplo, hispanoamericanas, con menos acceso a la financiación y, por ende, a la innovación. Pero volvamos aquí, a Europa, que es, viendo lo que se está viendo, es donde se va a producir la gran batalla y donde está cundiendo el pánico. Europa recuerda cada vez más al Imperio Romano, en sus últimos días, un coloso lleno de normas, de tradiciones, que lo paralizaban, mientras los bárbaros, que en este caso serían los mercados globales, se reorganizaban y reorganizaban el mundo a su favor. Mientras la Unión Europea sigue atrapada en debates burocráticos y en políticas económicas que evitan afrontar la realidad, en esto son especialistas, el mundo avanza con decisiones drásticas. Estados Unidos y China juegan la partida con agresividad y utilizan aranceles, subsidios y acuerdos estratégicos para fortalecer su posición. Y Europa, en cambio, responde con comunicados de prensa, medidas que poco cambian la realidad de fondo. La única salida viable para Europa es abandonar la complacencia. Si aún puede seguir siendo un actor relevante en el comercio mundial, pues necesita dejar de actuar como un gigante burocrático y debería de empezar a comportarse como una potencia económica con visión estratégica, que empieza a comportarse como un adulto. De lo contrario, la historia recordará a Europa no como un referente de progreso, sino como un continente que, por su propia rigidez, se quedó atrás mientras el mundo avanzaba. Como dijo Julio César, si no logras vencer al miedo, el miedo te va a vencer a ti. Y Europa tiene dos opciones: reaccionar y adaptarse, o aceptar su destino como un imperio que un día dominó el mundo
pero que, por su propia indecisión, dejó de ser relevante. Seguimos.